Continuamos con el tema 11, vamos a hacer los siguientes problemas. El problema número 5 dice, Nicotiana tabacum es un halotetraploide natural con 2N48 cromosomas. Se conocen otras dos especies diploides, Nicotiana silvestris y Nicotiana tomentosiformis. ¿Cómo puede haberse originado Nicotiana tabacum y qué pruebas deberían hacerse o deben hacerse para comprobar la relación de parentesco entre el halotetraploide, o sea, Nicotiana tabacum, y los diploides que podrían haberle dado origen? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir a Nicotiana como un halotetraploide. Por lo tanto, la fórmula correcta sería 2N igual a 4X igual a 48 cromosomas. Si ponemos la fórmula genómica, deberíamos considerar entonces 4 genomios, pero distintos. Vamos a poner, por ejemplo, dos pares de genomios. Vamos a usar las letras S para un genomio y T para el otro. Entonces este sería el halotetraploide. Ponemos genomios distintos porque recordemos entonces que es un halo. Dice también que se conocen otras dos especies diploides. Esas especies diploides, las dos van a ser 2N igual a 2X y tenemos que averiguar cuántos cromosomas son. Y para eso necesitamos averiguar el número básico de la serie, que recordemos que ese número, cuando es un mismo género o una serie de especies emparentadas, siempre es el mismo. Y lo vamos a deducir del halotetraploide. ¿Por qué? Porque estos 48 cromosomas están entonces, como dijimos, en 4 genomios. Si dividimos los 48 cromosomas en 4 genomios, nos da que el número básico es de 12 cromosomas. Por lo tanto, los dos diploides serán 2N, 2X, igual a 24. ¿Cómo pudo haberse originado entonces Nicotiana tabacum? El origen pudo haber sido Nicotiana silvestris cruzado con Nicotiana tomentosiformis, que recordemos que son 2N, 2X igual a 24. Por lo tanto, en sus gametas van a llevar N cromosomas cada uno. Si definimos a silvestris con los genomios SS y a tomentosiformis con los genomios TT, la F1 va a ser S y T. Y recordemos que es estéril, porque los cromosomas de S no van a parear con los cromosomas de T, son homeólogos entre sí. Lo que necesitamos es una duplicación espontánea para tener el cultivado Nicotiana tabacum como 2N igual a 4X igual a 48. Entonces esa puede haber sido una forma de haberse originado Nicotiana tabacum. ¿Qué pruebas deben hacerse para comprobar la relación de parentesco? O sea, esto que hicimos acá, comprobar si es real o no. Bueno, lo que tenemos que hacer es la prueba de deducción de ancestros que estuvimos viendo en la parte teórica. Y se hace de la siguiente manera. Tomamos el halopoliploide cultivado, en este caso SSTT, recuerden que es la fórmula genómica, esto es 2N igual a 4X igual a 48, y lo cruzamos con uno de los posibles ancestros. Vamos a empezar con silvestres, que este es 2N diploide igual a 24. Vamos a obtener una F1. ¿Qué vamos a mirar en esa meiosis o qué esperamos ver? Hay genomios que son iguales. Si tomamos esta F1, va a tener esta fórmula genómica. ¿Qué deberíamos ver en la meiosis? Bivalentes de S, porque hay dos genomios S, por lo tanto van a parear. ¿Cuántos bivalentes vamos a contar? Respetamos el número básico, por lo tanto vamos a contar 12 bivalentes. Y también deberíamos ver
12 univalentes que son los que corresponden al genomio T. El próximo paso es cruzar el alotetraploide por el otro posible ancestro. En la F1 entonces vamos a tener la presencia de 12 bivalentes que corresponden a los genomios T y 12 univalentes que corresponden al genomio S. Si eso se da en ambos casos, estamos seguros que ambas especies están emparentadas con el alotetraploide. El próximo paso es tratar de sintetizar el alotetraploide. Cruzamos Tomentosiformis por silvestris, obtenemos una F1 que es estéril, hay que duplicar con colchicina para obtener el alotetraploide regenerado, artificial, y compararlo morfológicamente con el alotetraploide conocido, que es Nicotiana tabacum, para ver si coinciden en su morfología. Y el tercer paso es cruzar el alotetraploide artificial por el alotetraploide natural o cultivado y obtener un F1 que sea viable y fértil. Si los tres pasos se dan, si observamos bivalentes y univalentes, logramos resintetizar el alopoliploide y luego lo cruzamos con el natural o el cultivado y obtenemos un F1 viable y fértil, significa que pudimos comprobar esa relación de parentescos. La conjunción de Nicotiana silvestris con Nicotiana tomentosiformis dieron origen a Nicotiana tabacum. El problema número 6 dice el género Avena está formada por una serie poliploide que incluye especies diploides, tetraploides y hexaploides. A continuación se detallan algunos cruzamientos y el comportamiento meiótico en la metafase 1 de las F1. Entonces tenemos 4 cruzas: avena magna por avena estrigosa, avena pilosa por estrigosa, avena pilosa por magna y avena sativa por avena estrigosa. Y el comportamiento meiótico, viene el conteo de bivalentes y de univalentes para cada cruza. La pregunta es cuál es el número básico de la serie poliploide y cuál es el número somático, gamético y la constitución genómica de cada una de las especies. Entonces vamos a hacer un poco de lugar en la diapo. Lo primero que vamos a definir cuál es el número básico de toda la serie, que recordemos que es el mismo para todas las especies. Y para eso vamos a analizar los números de cromosomas de bivalentes o de univalentes en el comportamiento meiótico de las cruzas. El número que se repite es el número básico, y también tenemos que ver que sea múltiplo de los números de mayor valor. En este caso el número que se repite es 7 y aparece 14, que 14 es múltiplo del número 7. Por lo tanto, esa información nos brinda datos de que el número básico es 7. Lo vamos a corroborar luego cuando hagamos los cruzamientos. Ahora tenemos que definir el número somático, gamético y la constitución genómica de cada especie. Entonces lo que vamos a armar es un cuadrito con las 4 especies: avena estrigosa, avena pilosa, avena magna y por último avena sativa. Y de cada uno de ellos, de esas especies, vamos a poner el número somático, el número gamético y la constitución genómica. Para ello vamos a analizar el cuadro que tenemos entonces en el problema. ¿Qué es lo primero que deberíamos ver o recordar? Cuando vemos en el comportamiento meiótico de dos especies, vemos bivalentes, significa que entre las dos especies hay genomios en común. Y cuando vemos univalente, quiere decir que entre las dos especies no hay un genomio en común. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en la primera cruza, vemos que hay 7 bivalentes. Recordemos que el número básico es 7. Quiere decir que magna, como astrigosa, comparten un genomio. Tienen un genomio en común para que en esta F1
formen los bivalentes. Y a la vez, esta F1 tiene 7 univalentes, o sea que hay una de las dos especies que tiene un genomio que no está compartido por la otra. Si arrancamos por la primera cruza, no podemos resolver eso porque no sabemos cuál es el diploide y cuál es el tetraploide. Por lo tanto, si vemos las cruzas de abajo, nos va a pasar lo mismo. Entonces, lo aconsejable es empezar por aquella cruza en donde no se observan bivalentes. Por ejemplo, en la cruza 2. No hay bivalente. ¿Qué quiere decir? Hay 14 univalentes y eso nos da una idea que avena pilosa y avena strigosa no están compartiendo genomios en común porque forman todos univalentes. También nos da una idea, al tener 14 univalentes, en que en esta F1 hay dos genomios completos. Por lo tanto, en la gameta que forma la F1 tiene que haber venido un genomio en pilosa y un genomio en avena strigosa, lo que nos da la información de que ambas especies son diploides. Entonces, estos 14 cromosomas van a provenir 7 univalentes de un genomio, que le vamos a denominar A, y 7 univalentes de otro genomio, que para coincidir con las respuestas que ustedes tienen, le vamos a poner C. Como dijimos recién, estos 7 univalentes vinieron de una especie, los otros 7 univalentes de la otra. Entonces definimos a estas dos especies como diploides. Vamos a llamar a strigosa con los genomios A, o sea AA, y a pilosa con los genomios C. Entonces, si uno grafica este cruzamiento, vamos a tener los genomios CC de pilosa por AA de strigosa, y la F1 entonces va a ser CA. Recuerden que esta F1 es estéril, y esto va a formar 7 univalentes para C y 7 univalentes para A, confirmando lo que vemos en el cuadro, porque tenemos los 14 univalentes. Si ahora se fijan, ya tenemos definido a strigosa como con los genomios AA, o sea que ahora sí podemos ir a la cruza de arriba. Strigosa sigue siendo A, no lo vamos a cambiar. Habíamos dicho recién que si veíamos bivalentes, quiere decir que hay un genomio en común. Por lo tanto, Magna tiene que tener también el genomio A. Por lo tanto, estos 7 bivalentes van a corresponder a los genomios AA en la F1. Estos 7 univalentes van a corresponder a otro genomio. Vamos a poner que sean del genomio C. ¿Quién los aportó? Strigosa no, porque es un diploide. Los tiene que haber aportado Magna. Por lo tanto, le vamos a agregar los dos genomios C correspondientes. Hagamos la cruza para verificarlo. Magna, definida como AACC, un halotetraploide, cruzado por strigosa, nos va a dar una F1 que sea A, A y C. ¿Qué vamos a ver entonces en la meiosis? 7 bivalentes que vienen de AA y 7 univalentes que vienen del genomio C, corroborando lo que tenemos en el cuadro del ejercicio. Sigamos con la tercer cruza, que esta la podemos hacer al revés. Tenemos definido a pilosa como CC. Tenemos definido a Magna como halotetraploide AACC. Vamos a hacer la cruz antes de mirar el cuadro. Pilosa es CC por Magna, que es AACC, halotetraploide. Este da un solo tipo de gametas, o sea C. Este va a dar un solo tipo de gametas, llevando los genomios A y C. Por lo tanto, en la meiosis deberíamos ver 7 univalentes para el genomio A y 7 bivalentes para los genomios CC. Si nos fijamos en el cuadro, hay 7 bivalentes que corresponden a los genomios CC y 7 univalentes que ya los definimos como A. Por lo tanto, lo que hicimos arriba es correcto. Magna es un halotetraploide, AACC,
y pilosa un diploide CC. Por último, tenemos a sativa por magna. A magna ya lo teníamos definido como el halotetraploide AACC y tenemos que definir a sativa. Vemos el comportamiento meiótico y vemos que hay 14 bivalentes. ¿Qué quiere decir? Que hay 7 que están aportando por un genomio y 7 por otro. O sea que entre sativa y estrigosa hay 2 genomios en común. Por lo tanto, sativa tiene que tener los genomios A y los genomios C. 7 bivalentes van a venir de AA y 7 bivalentes van a venir de CC. Pero también tenemos 7 univalentes, que los vamos a definir con el genomio D. Magna no lo puede haber aportado, porque según las otras cruzas ya la habíamos definido como un halotetraploide. Tiene 4 genomios únicamente. Los tiene que aportar sativa. Por lo tanto, sativa es un halohexaploide. Podemos hacer de vuelta el cruzamiento. Esto es sativa, cruzado por magna. Entonces esta F1 va a ser A, C y D que vengan de sativa, más A y C que vengan de magna. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? 14 bivalentes, 7 de AA y 7 de CC, y 7 univalentes. Entonces ahí tenemos completo el cuadro con sus respectivos genomios o constitución genómica de cada especie. Vamos a completar el cuadrito que tenemos que resolver para la consigna. Estrigosa lo habíamos definido como AA. Por lo tanto, si hay 7 cromosomas en cada genomio, el 2N igual a 2X va a ser 14. En sus gametos va a tener 7 cromosomas. Pilosa, la constitución genómica es CC. También es un diploide y también va a tener entonces 14 cromosomas en sus células somáticas y 7 en sus células gaméticas. Magna habíamos dicho que es un halotetraploide, por lo tanto el nivel de ploidía es 4X, 7 por 4, 28 cromosomas en sus células somáticas, la mitad en sus gametas. Y sativa lo definimos como un halohexaploide, AACCDD, o sea que el nivel de ploidía es 6X igual a 42. Y en sus gametas 21 cromosomas. Y ahí tenemos resuelto entonces el problema. El problema número 7 es muy similar al problema anterior. Dice las F1 de cruzamientos entre especies del género Gossypium, que es el género del algodón, tiene el siguiente comportamiento meiótico en la metafase 1. Y hay 3 cruzas y el comportamiento meiótico, o sea, el recuento de bivalentes y de univalentes. Interprete los resultados y deduzca las relaciones filogenéticas entre esas especies, o sea, interpretando el cuadro como hicimos recién, definir o deducir cuáles son las especies que dieron origen a otra y cuál es el número somático, gamético y la constitución genómica de cada especie como hicimos en el problema anterior. ¿Cuál es la diferencia? De que acá los genomios que están interviniendo tienen cromosomas morfológicamente distintos. Son 13 para todos los genomios, les adelanto el número básico, pero se pueden diferenciar cromosomas cortos y cromosomas largos, lo que nos va a dar alguna ayuda. Entonces esta, con la misma lógica del problema 6, queda para que lo resuelvan de tarea y lo veamos en consulta si queda alguna duda. Muchas gracias, continuamos en el próximo video.